Tomás de Aquino en Santo Tomé, se requería un cálculo estructural de la cúpula, entonces uno puede realizar un mapeo y a partir de ello empezar a obtener información. Esto se trabaja con nubes de puntos, se trabaja con mallas de triángulo y uno puede ir generando mayor resolución o menor resolución según lo que necesita. En este caso había un problema puntual en la cúpula, entonces se hizo enfoque ahí. Básicamente lo que hacemos es, desde la captura entonces, generamos un modelo digitalizado y a partir de ahí se empiezan a integrar con equipos de ingenieros y arquitectos toda esta documentación para obtener información. En este caso el Colegio del Huerto se puede ver para la restauración, obtener las patologías y a partir de ahí generar la documentación. Uno puede ahorrarse los riesgos de subir una persona al techo, además que el profesional no tenga que estar en el lugar todo el tiempo con un bloque de notas donde se le pueden llegar a perder algunas anotaciones y además uno puede ir acortando las distancias entre el profesional que no necesita subirse al techo, no se necesita colgarse en un arnés, puede directamente ir a la computadora y tener completamente digitalizado una obra. Ahora, bueno, volvemos a algún otro ejemplo, pero básicamente es esa la teoría. Si querés, continuamos con los más. Yo creo que por ahí es importante que resaltar, digamos, que acá en realidad lo que hay es una cantidad de información, de datos, y que eso es lo central, porque nosotros podríamos tener este video, digamos, como tal, se vería capaz que mejor, pero acá cada punto de los que estaba mostrando en el vuelo tiene una coordenada, tiene una textura, está marcando algo, permite hacer mediciones posteriores, inclusive ver cosas que uno no vio en el momento, digamos, que ni se imaginó y que aparecen a partir de lo que se observa con los modelos digitales. Nosotros teníamos el desafío de que nos decíamos, bueno, todo esto se complementa de alguna manera y por eso nos desafiamos a tratar de armar una charla donde haya múltiples enfoques de la misma problemática. Para eso no solo hace falta que hacer los trabajos, sino sobre todo hace falta generar un estándar de comunicación para que las cosas que hacemos se puedan ver entre sí y puedan aportar unos a otros. Desde San Benito adoptamos un estándar geográfico que permite vincular con lo que el dron obtiene como datos y que permite después trabajar también con los modelos. También hay mediciones que se pueden hacer a partir de los vuelos del dron que permiten armar los modelos inteligentes. Lo central, en lo común a todo esto, es que todo esto tiene una inteligencia atrás. La inteligencia implica poder hacerle preguntas, poder tener respuestas, poder plantearnos cosas a partir del trabajo que se hace. O sea, sacar de la imagen mucho más que una imagen. Aplicado a la ciudad, a San Benito, nosotros arrancamos sin tener nada en el 2019, con la ayuda de Virginia, que nos capacitó, hicimos un sistema de información geográfica. El sistema de información geográfica empezó a plantear, a recopilar información que no había, empezamos a poner todo en una misma secuencia y empezamos a poder hacer preguntas, a generar, entre otras cosas, ahí mostrábamos un atlas, generar información automática sobre cada uno y personalizada sobre cada uno de los lotes. Empezar a hacer proyectos y que los proyectos estén atados a ese modelo digital que aparte ahora, aparte de tener planimetría, también tiene altimetría, tiene niveles y tiene posibilidades de trabajar desde la computadora, de prearmar proyectos, de hacer anteproyectos y que esos anteproyectos respondan a la realidad. Después tuvimos en ese proceso, mientras tanto, los proyectos que armábamos dentro de la ciudad eran modelos BIM. O sea, modelos BIM que después vamos a aclarar más de lo que son modelos inteligentes, de vuelta tienen datos, de vuelta se les pueden hacer preguntas, impactan sobre el resto de las edificaciones. Acá, los modelos estos bidimensionales, digamos, el sistema de información geográfica, a partir de la vinculación con la gente de Autodesk, que nos asesoraron gratuitamente para todo esto, digamos,
pudimos transformar ese modelo 2D en una ciudad 3D, y lo que se ve ahí es la posibilidad de aplicar todos estos datos a un modelo tridimensional. Esto, digamos, ¿de dónde surge? Yo escuchaba la charla anterior y la verdad que veía muchos paralelismos, digamos. Surge de una necesidad, surge de no tener recursos, de una ciudad que tiene un déficit estructural enorme y donde no nos podríamos dar el lujo de gastar un peso de manera incorrecta. Tenemos que tratar de tomar decisiones lo mejor posible, y las decisiones había que tomarlas en base a datos, y los datos estaban todos dispersos, estaban adentro de un placar, estaban en un expediente, pero no servían para hacer análisis. Yo les cuento mientras va pasando, eso es futuro, o sea, así pensamos la ciudad en el 2040, hacia eso queremos ir, queremos mantener una ciudad que tenga la vida del pueblo en el interior y que sobre las avenidas tenga toda la actividad comercial, el desarrollo de edificios de más altura, tratar de mantener esa circunstancia, ¿no? Acá está un poco el origen de la información, salió también de volar con el dron de la ciudad, que ya estaba y que se usaba para cubrir los eventos, y aprendimos a trabajarlo y a tener una precisión muy alta que nos permitía obtener mucha información, alguna que estábamos buscando y otra que aparecía sola. Y empezamos a tener 250.000 metros cuadrados no declarados que no fuimos a buscar, pero que aparecieron. Y ahora tenemos ya la historia, porque ahora ya estamos volando por segunda vez y sabemos qué pasó en este tiempo en los barrios que más crecen, cómo se fue modificando. Esos son sistemas personalizados que nadie dibuja ni pone un dato, los datos se arman solos, los planos se arman solos, se obtienen solo de la base de datos que ya existían. Esto me hacía acordar mucho a lo que comentaban de las habilidades. La verdad que había muchas cosas que ya estaban, solo había que conectarlas, solo había que hacer que se vieran entre sí, y por eso tener un estándar común que permita hacer esta conexión es central, digamos. Pensamos que para adentro era importante, pero también para afuera, por eso también esto permite que nosotros nos comuniquemos con los profesionales que hacen proyectos y que sus proyectos, una vez ejecutados, terminen impactando en la ciudad, que esto sea, que nadie tenga que dibujar dos veces una cosa. O sea, que si ya la ciudad tiene todos los datos, ¿para qué hay que pedirle al profesional que vaya a buscar el nombre del vecino, si pasa el caño, qué profundidad pasa, si hace sombra a la casa de al lado? ¿Para qué? Si ya está. Y aparte, ¿para qué le vamos a pedir que el plano venga impreso? Y después lo volvamos a meter en un expediente si podemos hacer que esto sea digital, georreferenciado, que trabaje una sola vez, que lo auditemos, que si está bien, que impacte sobre la ciudad. Y listo, nadie trabaja dos veces. Lo central de todo esto es que nadie haga dos veces el mismo trabajo. Para eso hay que adaptarse, adaptarse y pensar que lo que uno hace no solo tiene validez para nosotros, sino para muchos, para todos, inclusive para los que ni se nos ocurre que pueden impactar. Estos sistemas nos permiten hacer análisis de proximidad, ver qué pasa, cómo se interfieren las cosas, y la cuestión en todo lo que hacemos, en todas las empresas, tiene que ver centralmente ya no con las respuestas, sino con la capacidad de hacer preguntas. ¿Qué preguntas se nos ocurren? Los sistemas, si tienen los datos, pueden responder muchas cosas. El problema es como la inteligencia artificial, el prompt. ¿Qué le pregunto? ¿Cómo le pregunto? Porque en realidad yo le podría decir dónde viven los González, si es que me interesara eso. Pero además, ¿cuáles de los González tienen un árbol enfrente? ¿O tienen el foco quemado? ¿O no sé, cómo se cruza el recorrido del colectivo con los chicos que salen de la escuela y la sombra en el verano de los árboles? Todas preguntas que podemos responder a partir de ir generando datos. La intendencia, digamos, la coordinación del municipio, para todo lo que va a decidir, se pregunta, ¿qué va a pasar? ¿Cómo impacta esta decisión en lo que hacemos? Eso, en gran parte, digamos, porque además de la técnica, está atrás de un intendente que se interesó por este tema, que permitió que avancemos y que aparte lo utiliza. Y todos lo utilizamos, entonces esto tiene una potencia que realmente hace que dé gusto, digamos, tomar decisiones. ¿Por qué?
De hecho, errores puede haber, pero hay razones para tomar decisiones, porque las decisiones salen a partir de datos. Bueno, un poco lo que decía Horacio y lo que estuvimos hablando desde el principio, el secreto de todo esto y la riqueza de todo esto que venimos desarrollando, lo que son los pueblos inteligentes, Smart City, que es nada más y nada menos que una ciudad inteligente que puede respondernos a estas preguntas, y también el secreto de los modelos inteligentes, que es lo que vamos a ver ahora en un ratito. La riqueza de todo eso radica en la interacción que se puede dar, en la nutrición que tenemos de trabajar en conjunto. Básicamente es eso, y cómo se da esa nutrición en la posibilidad de todos manejar un mismo punto en común, poder disponer los datos inteligentes de tal manera en que puedan comunicarse, el vuelo del dron pueda comunicarse con la ciudad y que a su vez puedan comunicarse con los modelos inteligentes, y todo lo que yo desarrolle en un modelo inteligente de edificio impacte directamente en el modelo de ciudad. Esto que decía Horacio, no presentar un plan impreso, sino que ya presentar un archivo digital que impacte directamente en el modelo de ciudad y que se vea reflejado, por ejemplo, cómo impacta el agua de lluvia que vuelca esa casa, esa vivienda, a toda la red del sistema fluvial de la ciudad, y que eso impacte directamente en el vuelo del dron que después se puede generar. Entonces, cómo conviven los distintos modelos es donde está la gran riqueza que tienen, y en la interacción y en el potenciarse mutuamente. Bueno, nosotros acá, cuando surgió la idea de hacer la charla en conjunto con los chicos, veíamos la posibilidad de mostrar cómo esto puede ser efectivo, y logramos esto, hacer un modelo. Esto es un vuelo de dron que hicieron los chicos, que lograron unir los puntos. Esto es una nube de puntos que, si bien, si lo miramos un poquito de lejos, parecería una filmación, pero en realidad no es una filmación, sino que cada uno de los píxeles tiene información precisa de georreferencia, de ubicación en el espacio, en la textura, que a partir de un procesamiento bastante complejo se logra una visión tridimensional del entorno. Esto es el lugar donde hoy estamos. El CPC, esto es el IAPSER, la vieja usina, no sé si todos son de acá de Paraná, pero si pegamos la vuelta acá, estamos pegando la vuelta por atrás de donde hoy estamos dando la charla. Todo el edificio es del CPC, y esto de acá atrás es el edificio del IAPSER, que hoy está en construcción. El vuelo del dron lo levantó como una maqueta que no tiene definición, porque no es la idea, sino lo que nos importa es la cantidad de datos que tiene metido este entorno, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros quisimos hacer acá? Si nosotros continuamos y vemos a continuación, lo que hicimos fue incorporar nuestro modelo digital del IAPSER al modelo de la nube de puntos que teníamos de los chicos. Fíjense que acá empiezan a convivir. Nosotros simplemente al vuelo que ellos hicieron metimos el modelo. No tuvimos que escalar, no tuvimos que hacer nada, porque todo lo que ellos hicieron es en verdadera magnitud y con posiciones reales. O sea que simplemente volcamos nuestro modelo, que también está trabajado con medidas, posiciones reales y todo, y empezamos a analizar la manera en la que impacta el edificio en el entorno y cómo el entorno impacta el edificio. Esto lo hicimos ahora con el IAPSER, que justo está en construcción, y nosotros estuvimos en todo el proceso de obra, pero podríamos trabajarlo con una obra que todavía no está, un proyecto futuro, realizar el vuelo del dron, y después nosotros meter el modelo inteligente y ver cómo empiezan a interactuar y qué beneficios y qué modificaciones se podrían hacer para que esa transición sea un poco más amigable con todo el entorno. Bueno, un comentario ahí. Este modelo de nube de puntos se hizo en un vuelo programado automático de unos 20 minutos de capturas de imágenes, en el cual se trabaja con un dron con una antena especial que georreferencia al centímetro. Entonces uno, aunque esté haciendo un relevamiento muy rápido para una presentación de este estilo, y después obviamente se trabaja en una computadora bastante interesante con las capacidades que tiene de memoria RAM, disco sólido, placas de video bastante interesantes, y un software específico de fotogrametría, siguiendo una serie de pasos se puede llegar a hacer muy rápido. Obviamente uno tiene que tener cierto conocimiento técnico, que si uno no lo sabe hacer bien, es donde se encuentra con problemas cuando vas a equipos técnicos tradicionales, donde te dicen, che, esta tecnología no sirve. En realidad es que uno tiene que tener el suficiente conocimiento de cómo se procesa, cómo se integra, y la posibilidad de la comunicación con los diferentes equipos. Y ahí es donde también se encuentran muchos problemas cuando uno quiere integrar toda esta tecnología. Entonces, con un procesamiento muy rápido uno puede generar el entorno de una obra, que bueno, ahora es lo que iban a continuar hablando en más detalle.
igualmente también hacer la salvedad de que nosotros cuando le pedimos a él, le decimos, bueno, vamos a hacer algo muy rápido, que la idea es que se vea que el entorno puede convivir, y si hubiéramos querido, se hubiera podido hacer muchísimo más, con muchísimo más calidad, digamos, las imágenes, como esto que veíamos de la cúpula del principio. Claro, al principio, de última, después podemos volver a dar una vuelta con los primeros videos y vemos el nivel de resolución que se puede llegar a dar. En este caso fue un vuelo a cerca de 80-90 metros y la captura refleja ese tipo de resolución. Pero bueno, ahí si quieren continuamos. La facilidad que da esto también, la nube de puntos que se generó, o sea, el modelo tridimensional, uno lo tiene con coordenadas reales, escala real, o sea, todas las medidas que uno obtiene del modelo son prácticamente exactas. Hay unos mínimos márgenes de error que, depende del caso, se buscan reducir o se pueden dejar más grosos, por así decirlo, y directamente se integra a todo el modelado para el proyecto, como bueno, ahora están comentando. Entonces acá se ve, por ejemplo, lo existente y lo que se ve con más resolución o más artificial es el modelo BIM, que ahora van a comentar más. Bueno, esto acá es un video que quiero que aprecien un poco. Nosotros acá, cuando nosotros metimos dentro de lo que es la nube de puntos del modelo del Yapser, empezamos a jugar, a hacer varias cuestiones, digamos, con el modelo, y pudimos ver la cantidad de sombras que arroja el edificio hacia el patito Selirí, los juegos de las alturas, que por ahí eso en otro no se podría ver, no se puede ver en los CAD eso, sino que sirve mucho este trabajo con el entorno, y también cómo convive todo lo que es la arquitectura nueva con todo lo que son los edificios lindantes, que teníamos la vieja usina y demás. Por las dudas, perdón, el CAD es un plano tradicional, es como un plano en papel, las líneas. Las líneas nada más. Entonces, cuando hablamos de CAD o BIM, ya es algo muchísimo más completo. Bien. Por ahí si hay alguno que no conoce lo que es CAD. Vale la salvedad. Muy bien, entonces acá nosotros vemos toda la vista lateral, y fíjense la diferencia entre lo que es el vuelo del dron y nuestro modelo, que es un poquito más complejo, pero esta lectura y esta interacción se puede dar porque están conviviendo los dos en un mismo entorno del software, que nosotros podemos empezar a tomar la cantidad de datos que necesiten. Nosotros ahora lo que vamos a hacer es meternos adentro del modelo. Ahí vemos todo lo que son las fundaciones y cómo impactaba eso en ese entorno. Ahora nos vamos a meter en lo que es el modelo del Yapser, que es el edificio que está acá al lado, no sé si todos lo conocen. Ahí nosotros sacamos todo lo que son los cielorrasos para que se puedan ver todo lo que son el complejo de instalaciones que estaban por arriba del cielorraso, y todo lo que son los pisoductos que están a nivel del piso. Nosotros acá ya el modelo lo vemos, si bien se ve re lindo como un render, como que fuera una imagen para disfrutar, nosotros más que nada lo que tomamos acá lo tomamos como una herramienta de análisis por la cantidad de datos que tiene. Volvemos a esto, que la base de esto es la cantidad de datos complejos que maneja cada uno de los elementos que están dispuestos ahí. Y esto se logra porque cada uno de los representantes de los que estuvieron metidos en el proyecto, trabajamos todos en base a un único modelo, y esto me posibilita a mí que yo tenga un único modelo que sea actualizado constantemente, que sea automático. Las modificaciones que yo hago impactan directamente en lo que está viendo el sanitarista, lo que está viendo el electricista, y así cada uno de los elementos entonces tiene la información que yo necesito para comenzar a hacer análisis. Lo que decíamos hoy del tema de la inteligencia, nosotros podríamos preguntarle al modelo, bueno, ¿cuántos metros cúbicos de hormigón tenés? ¿Cuánto hierro tenés? ¿Cuántas luces tenés? ¿Cuándo se cambiaron las últimas luces? ¿Quién es el fabricante? ¿Qué precio tiene? Porque atrás de cada cosa hay una base de datos, atrás de cada caño, de cada ventana, de cada ambiente. Podríamos ver qué volumen de aire tiene cada ambiente, cómo se renueva, con qué velocidad, qué hay adentro de cada caño. Esas son las preguntas que los sistemas estos pueden responder, y que un dibujo común, como el CAD, digamos, que el CAD es lo mismo que hacíamos dibujando a mano, ahora lo dibujamos asistido por una computadora, pero que no tiene esta potencialidad porque nosotros acá construimos antes de construir. Todos los problemas que se le van a presentar al que construye, los anticipamos. Bien, y un poco esto lo que nos permite a nosotros tener una visión estratégica integral del proyecto, que nos permite hacer análisis de distintos tipos, nos permite preguntar al modelo, y el modelo nos va a responder absolutamente todo lo que preguntemos, siempre y cuando la base de datos que nosotros le hayamos ido metiendo al proyecto sea valedera y que sirva para generar esas respuestas.
Por ejemplo, podríamos preguntarle qué pasa si el IAPSER cambia de función, si deja de ser una oficina y pasa a ser un centro cultural. Y el modelo también nos podría responder, y eso nos posibilita a nosotros hacer un análisis de múltiples escenarios en un espacio en tiempo real. Después podríamos preguntarle por dónde pasan las cañerías, qué tipo de fluido tiene, esto de cómo impacta el líquido, el agua de lluvia, por ejemplo, dentro de la ciudad, de la línea entera de ciudad. Podríamos preguntarle los metros cúbicos de hormigón, los tiempos que lleva a ejecutar ese hormigón. Podríamos preguntarle qué pasa, que es lo que nos pasó a nosotros en el IAPSER, por ejemplo, qué pasa si la obra está pautada para realizarla en determinado tiempo y con determinada provisión de materiales, y en un momento específico dejaron entrar los vidrios. Automáticamente fuimos al modelo y empezamos a preguntarles cuáles son las formas que podemos hacer, hacia dónde podemos ir con la obra, evitando la colocación de los vidrios, y reprogramamos toda la obra con el modelo, y con eso pudimos sacar costos de esas variaciones y tiempos también, variaciones de tiempo. Y ahí, perdón, se abre una pregunta. ¿Cuánto sale tener una obra parada? ¿Semanas? Porque estás volviendo a reorganizar las tareas. Con esta metodología uno puede rápidamente hacer frente a un cambio de escenario y jugar con eso. Entonces, ¿cuánto sale tener tanta cantidad de gente? Por ejemplo, 20 operarios durante 2 semanas porque simplemente no te ingresó un material. Y ahí es donde impacta realmente en los presupuestos estos distintos problemas que vas teniendo en la obra, que los simplificas en estos casos. Sí, también en las imágenes veíamos que no solo es aplicable a un edificio, no solo es aplicable a algo nuevo, no solo es aplicable a una construcción, sino que en realidad primero abarca todo el ciclo de vida del proyecto, o sea, pueden ser obras que ya existan, y después puede estar dedicado a industrias. Ahí veíamos unas vacas porque está aplicado a un spa de vacas. Está aplicado a la industria, o sea, permite manejar también qué pasa con los equipos, con las máquinas, con el calor que generan, con las condiciones térmicas de los ambientes, la reflexión y refracción de la luz, cómo impactan las texturas de las paredes. O sea, en realidad hay un montón de análisis, cómo va a ser el sol que entre por esa ventana el 3 de enero a las 3 de la tarde. Son análisis que puede hacer con total precisión, y eso puede definir, no sé yo, dónde pongo el sillón. Digo, la verdad que las respuestas no son el problema son las preguntas. O sea, ¿qué le preguntamos? ¿Qué queremos saber? Si está bien alimentado esto, las respuestas son realmente impresionantes, pero además hay una cuestión, como el sistema audita lo que uno hace, no te deja poner una puerta donde no hay una pared que la sostenga. Entonces, hay algunos errores que inevitablemente no te deja cometer. Eso es una ventaja enorme, porque entiende lo que estamos haciendo, y si vamos a hacer algunas cosas, nos dice, no, pará, acá no lo puedes hacer. Entonces, entiende inteligentemente que si yo pongo una puerta en una pared, tiene que hacer el agujero, descontar la cantidad de ladrillos, descontar el revoque, generar la sombra, y que cuando quiera atravesarlo, no solamente por ahí va a poder atravesar una persona. Cuando yo quiera hacer movimientos como en los recorridos estos, si yo le digo que la que está caminando es una persona, no me deja pasar por donde no tiene una puerta. Entonces, todas esas potencialidades son la gran diferencia. Ahí radica la inteligencia. Digamos, si yo saco una puerta y hay 100 planos que están mirando esa puerta, los 100 planos se modificaron en el momento que yo saqué la puerta, porque el modelo es un único objeto que imita a la realidad con mucha precisión, y que por lo tanto todos los planos que están mirando esos objetos se modifican y se adaptan, y tengo la certeza de que toda la información que está ahí adentro responde a la realidad. Y yo puedo hacer cambios permanentemente y siempre voy a tener todo actualizado. Situación que es muy difícil de llevar en cualquier otro sistema. Y también requiere un conocimiento muy sólido de la construcción. No sé si lo pensaba mencionar después, perdón. Pero bueno, seguirlo entonces. Bueno, pero es más que nada eso, que también que es importante esto de poner en valor el construir antes de construir. Todos los procesos que nosotros hacemos los podemos hacer porque tenemos experiencia en obra, porque sabemos cómo se tiene que construir.
y porque el modelo tampoco te permite hacer algo que vaya por fuera de una norma constructiva. Entonces eso también es un respaldo. Y también quería remarcar esto de la eficiencia, de la posibilidad de mejorar la eficiencia de cualquier edificio, que no solamente estamos hablando de aplicar esto en un proyecto nuevo, sino que también podríamos tomar el edificio del CPC y empezar a hacer el modelado completo y empezar a hacer análisis de lo que tenemos hoy acá. ¿Qué pasa si este edificio pasa a ser otra cosa, si tiene otra función? ¿Qué pasa con los medios de salida de emergencia que hoy están? ¿Sirve para la cantidad de gente en una hora pico de utilización de todas las salas? Todas esas preguntas el modelo nos va a poder ir respondiendo, y eso hace a la eficiencia, no solamente del diseño del proyecto, sino también a lo que es mantenimiento, porque también nosotros podemos trabajar en el mantenimiento de un edificio desde el mismo modelo. Podemos nosotros preguntarle al modelo cuándo yo tengo que hacer el mantenimiento del aire acondicionado, qué pasa con la red fluvial del edificio. Puedo hacerle una serie de preguntas que me ayuden a mí a tener un buen mantenimiento del edificio y que me alarguen mucho más la vida útil del edificio, de las instalaciones, de las estructuras. Entonces, en eso radica la riqueza que tienen los modelos inteligentes de todos en general, del modelo digital inteligente, que lo que estábamos presentando nosotros ahora, lo que es arquitectura, ingeniería y demás, pero también tenemos los vuelos del dron y los Smart City, los modelos de ciudades inteligentes, que nos posibilitan esta interacción con los datos precisos, y poder tener información disponible automáticamente y para todos los que estamos conectados a esa misma red de datos, que eso es fundamental. Y volviendo un poco a lo que vos decías, Jorge, nosotros podríamos trabajar todos en conjunto, así que los edificios que él tiene hoy para hacer todo lo que es la visita de realidad virtuales, podríamos tomarlos, complejizarlos un poco más y empezar a obtener información de todo lo que es la técnica, la construcción y demás de esos edificios, cómo afectaría el sol, cómo afectaría el sol a la persona que está sentada en ese momento. O sea, podríamos hacer infinidad de análisis que nos posibilitan vivir un poco más el espacio desde la parte técnica también, que es bueno. Hay un comentario simple, era de lo que decías del mantenimiento. Es un cambio de cabeza también que hay que hacer, no solamente la parte técnica, sino empezar a hacer un mantenimiento predictivo y no tanto ir a las urgencias. Y en este sentido, cómo uno puede llegar a ahorrar muchísimo dinero y hasta tener que cerrar o una obra o a un edificio que esté funcionando, simplemente porque no te encargaste de predecir todos estos trabajos, que gracias a estas posibilidades de tener digitalizados y modelos inteligentes uno podría predecir y trabajar con muchísimo más información para la toma de decisiones, ¿no? Bueno, un poco completando esto que está diciendo Manuel, yo quería también compartir y aclarar una cuestión que nosotros solemos hablar cotidianamente de inteligencia artificial, de modelos virtuales, de realidad virtual, y esto puede generar, al principio, puede ser abrumador si uno lo ve como algo en reemplazo del ser humano, pero por otro lado también estamos acostumbrados a que todo esto no solamente no es un reemplazo al ser humano, sino que libera la energía creativa de cada uno de nosotros. Por esto la inteligencia artificial, entre comillas, se alimenta, son input y output como de una calculadora, pero más complejos, en donde si nosotros en vez de hacer una cuenta de 5 cifras por 5 cifras, la hacemos en cuestión de segundos con una calculadora, tenemos tiempo y energía para dedicarla a proyectos más ambiciosos. Entonces, en estas direcciones ocurre lo mismo. Al tener toda esta información, herramientas y estos conceptos que un poco para la dialéctica de la comunicación le llamamos realidad virtual, inteligencia artificial, no reemplaza la esencia del ser humano, que es alimentar todos estos modelos y estos sistemas para ir en búsqueda de proyectos y posibilidades más ambiciosas. Sí, perdón que quería comentar. Esto de todas las variables que a uno se le ocurre cuando va a encarar un proyecto y cuántas veces uno empieza a recortar todas esas variables de cómo llevarlo a cabo simplemente porque no tenés a una herramienta como esta para hacer un simulacro y probar qué pasa si tomamos esta decisión, cómo impactan en nuestra obra, si tomamos esta otra decisión. Entonces, gracias a estas tecnologías, y si uno tiene un sólido manejo de ellas que puede llevar a cabo, que las integre en diferentes equipos para que realmente se aprovechen,
cómo uno puede ir optimizando y siempre volvemos como a lo mismo, pero desde distintas miradas para que se entienda el potencial de... Sí, seguramente aparecerán muchas cosas en los próximos años que sean como socias de estas cuestiones, digamos, que se vayan sumando. Sin más, allá Pau hace domótica, o sea, hace que los objetos se muevan, que las luces se prendan, hace magia. Esa domótica está asociada a objetos que están dentro de los edificios, que los modelos BIM lo representan y que podían conectarse una cosa con la otra y hacer que empiece a haber un diálogo entre las personas y los objetos, digamos, cosa que hoy está pasando, ya lo tenemos a diario, pero que va a seguir, seguramente cada vez va a ser más nos acostumbraremos más a que pase en cada cosa habitual, ¿no? Así que yo creo que se viene todo un mundo que nos exige estar comunicados, estar vinculados y pensar que lo que hacemos tiene que servir a los demás. Y bueno, y esto en principio lo que queremos es justamente destacar esa cuestión. Bien. Sí, yo algunas anotaciones que tenía de comentarios que por ahí uno no termina de ver el potencial, y por eso recordando algunas experiencias previas de este año, por ejemplo, en los cuales para una obra de edificios de Procrear, en los cuales se necesitan muchísimos movimientos de suelo, y la contratación de cálculos, de que los camiones que tienen que ingresar, una empresa nos dice que previo al uso de estas tecnologías tenía un error de hasta el 20%, calculen ustedes lo que sale mover 200 camiones y pifiarle, por así decirlo, con un 20%. Posterior a estas tecnologías, están hablando de un 5% nomás de error. Entonces ahí uno puede empezar a dimensionar simplemente en este caso del uso de drones, pero también en los siguientes procesos que no sean el cálculo de movimiento de suelo. En otros casos hemos comparado, uno solamente tiene que armar andamios para inspeccionar una torre. Nosotros con el uso de drones, directamente lo que te sale el armado de andamios, contratás el servicio de arreglamientos y tenés toda la información integrada para posteriormente ya trabajarla muchísimo mejor. Entonces uno empieza a hacerse esas preguntas. ¿Cuánto uno se ahorra del alquiler de los andamios y todo lo que te beneficia tener toda la información previa, semanas antes de empezar a trabajar? O bueno, por ejemplo, una obra que tuvimos acá cerca en el acueducto de Paraná, conocerán la obra del acueducto metropolitano, en el cual, por más que los ingenieros de las empresas habían trabajado recorriendo a pie la obra durante semanas, varios grupos de profesionales, una vez que tuvieron la digitalización de toda la traza, se empezaron a agarrar la cabeza en ese momento, una vez que estaba digitalizado, porque empezaron a tener en la computadora todos los problemas que se iban a encontrar a futuro. Y es prácticamente lo mismo de lo que hablamos con el BIM. Y otra cosita, bueno, uno puede ir integrando posteriormente digitalización con drones, escáner, modelados con BIM, y luego podría hacer un tour con gafas realidad aumentada y vivirlo como una experiencia diferente. Entonces uno puede ir integrando distintos equipos y lo fundamental es la comunicación siempre en todo lugar, digamos. Eran simplemente un par de ítems que tenía para comentar. Sí, muy interesante esto que comparte Manuel y completando también lo que decía Verónica. Bueno, primero invitarlos, luego, si a muchos ya han estado, en el primer piso están los stands tanto de estas propuestas como estas experiencias que al ser tan sensoriales, cualquier cosa que podamos por ahí compartirles va a ser poco en comparación de si uno lo vive en primera persona. Y por otra parte, bueno, volver a destacar esta cuestión que ellos compartían de que estas herramientas nos permiten pensar en cómo completarlo y cómo con los conocimientos que están dispersos en cada uno de nosotros poder alimentarlos en el futuro. Creo que si hay algo en que coincidimos es que
en poco tiempo cada ciudad va a tener su gemelo digital para trabajar en estas direcciones, y esto siempre tiene un mismo objetivo, que es ahorrar tiempo, optimizar recursos y aspirar a nuevas posibilidades más ambiciosas, cubrir nuevas necesidades más ambiciosas. Con lo cual, bueno, por mi parte, muchas gracias y ¿qué pasó? Bueno, muchas gracias a todos, esperamos que haya llegado un poco nuestro mensaje.